En medio de tantas noticias rudas, crudas, difíciles de procesar y que además atiborran la conciencia y nos llenan de angustia e incertidumbre, pues llega el solsticio y llega nuestro clásico de los jueves para tratar de leer el cielo desde esta forma positiva, creativa, más bien inspiradora de fe, de esperanza de malas noticias, porque finalmente, aunque ya existen y si queremos escuchar malas noticias solamente es prender el noticiero, tal vez prender el canal alternativo de YouTube de escuchar astrología psicológica nos puede ayudar a verle otra cara a todos los procesos. Y ese es el objetivo de este programa hoy día, pues para hablar del solsticio y del camino del sol a través de cáncer. Para ello, pues nuestro querido Rafael Aragón con su negrito, quienes incondicionalmente cada jueves están acá puntuales para acompañarnos. Querido Juan Carlos, querida audiencia, qué grato que estemos aquí nuevamente. Bueno, acá Negrito sigue marcando tendencia de la temporada de invierno con su ropaje. Ha tenido una semana bárbara, la verdad. Ha podido sociabilizar mucho con perritos de su tamaño. Acá yo tengo una plaza que generalmente van perros más grandes y esta semana hubo perros de su tamaño. Negrito pesa solamente 3 kilos, ¿sí? Entonces se asusta bastante cuando ve un perro grande, trata de subirme, de hacerme gestos para que lo alce, se asusta. Así que bueno, acá Negrito como siempre va a estar atento al programa, que les envía un gran saludo a todos. Tuvo una semana bárbara, así que anda bien, bien contento, descansando, paseando, alimentándose, cubriéndose del frío. Bien, bien a lo cáncer. A lo cáncer, ahí estás tocando casi que todos los temas del sol en cáncer, que es buscar ese refugio, como cuando Negrito se ve atiborrado por perros grandes, busca un refugio, busca que lo alces, busca que lo cuides. Y tal vez esto es lo que necesita un sol entrando en cáncer, buscar algo que me dé mi lugar seguro, que me dé un refugio. Sí, sí, qué interesante poder ver siempre al signo de cáncer como aquel lugar necesario para lo mamífero que somos, ¿sí? Porque estamos también en una época en la cual se pregona mucho lo que es la autosuficiencia, el ser tu propio jefe, que no está mal, digo que muchas veces eso lleva quizás sensaciones de que no tenemos que depender de nadie y que tenemos que valernos absolutamente por nosotros mismos, cuando sabemos muy bien que cuando nacemos somos prácticamente la única especie que necesita, sí, de un cuidado, de una atención, si no, básicamente el bebé, bueno, no puede subsistir. Entonces me parece que es fundamental en estos tiempos, como bien vos decías, para malas noticias tenemos, bueno, lo que son los noticieros y demás, y poder abordar lo que es este solsticio, esta puerta del año, que dicho sea de paso se va a tener lugar este día 21 de junio, el sábado, para la hora universal. Para algunos países más de lo que es América se va a estar dando a finales del viernes, o sea, de mañana. Bueno, vamos a estar desarrollando un poco lo que es este mapa y el recorrido del Sol en el signo de Cáncer. Mm. Es un recorrido precioso porque prácticamente lo empieza a hacer, abre la puerta de la mano Júpiter. O sea, los dos abren la puerta del solsticio. El solsticio de invierno y de verano son solsticios que se celebran a nivel social con el invierno la Navidad y con el verano San Juan. Eh, Juan el Bautista fue el predecesor de Jesús. Eso significa un poco que en junio se celebre San Juan y en diciembre se celebre la fiesta del nacimiento de la Navidad y de Jesús, desde la perspectiva judeocristiana. Pero antes de lo judeocristiano y en las fiestas paganas, los solsticios eran símbolo también de veneración y de gran fiesta, sobre todo este de junio, porque es en el hemisferio norte donde hay más luz, donde el sol está quieto, solsticio, sol quieto en el punto más extremo, y por lo tanto es donde se celebra la vida, el fuego. Por eso en algunas regiones también se celebra con fogatas, en donde se quema, simbólicamente se salta la fogata para quemar cosas del pasado que ya no funcionan y dar apertura hacia unas nuevas posibilidades. Son dos puntos extremos, porque
así como se celebra San Juan, pues se celebra también la Navidad y son dos fiestas muy importantes del año, porque son donde está el sol está a los dos puntos más extremos del hemisferio norte o del hemisferio sur. Por lo tanto, en este momento que se celebre esta fiesta de la mano de Júpiter, Júpiter es el buscador de sentido. De eso tenemos a nuestro querido Víctor Frank, que ha dejado un legado enorme a través de la terapéutica llamada la logoterapia, que es la búsqueda de sentido, que él mismo viviendo en un campo de concentración pudo darse cuenta que aquellas personas que lograron sobrevivir al proceso complejo eran los que tenían un sentido claro. En el caso de él, su sentido se lo daba pensar que tenía que salir de ese campo de concentración a contarles a todos la barbarie que sucedía adentro. Y de ahí entonces logró sobrevivir pese al frío, al hambre, a todo lo que, a las enfermedades, a la falta de cariño, a tantas cosas que terminan al ser humano deteriorándolo. De la misma manera, él llega a una conclusión. Dice, al ser humano se le puede quitar absolutamente todo, tus bienes, tu familia, tus apellidos, tus rostros, la salud, todo, todo te lo pueden quitar, pero hay algo de lo cual tú eres dueño y nadie te lo puede arrebatar, y es la forma con que defines abordar una situación. Eso es algo que a mí me parece que es muy importante para este solsticio. En medio de tantas situaciones tan complejas, nosotros podemos, con un sol en cáncer, entrando en cáncer, que está iluminando la parte íntima de cada uno, podemos definir y decidir qué vamos a hacer con todo lo que nos está sucediendo alrededor. Nos vamos a enganchar con todo eso, por ejemplo, tratando de encontrar disque soluciones cuando en realidad desde nuestra perspectiva, ¿qué solución podemos encontrar a cosas tan sociales y ajenas? O vamos a buscar la posibilidad de ver todo lo que está sucediendo a manera de espejo y a empezar a decidir un camino de construcción individual, un camino de refugio interno poderoso. Yo creo que, querido Rafa, para terminar esta introducción, el solsticio es una bella puerta que se abre de esperanza y de fe, pero ¿dónde está esa esperanza y la fe? No está afuera, está es adentro, en cómo decido vivir las cosas que están sucediendo. Mira, estás dando en el clavo porque justamente este solsticio se da con la unión del Sol y Júpiter en Cáncer. La función de Cáncer es la de excluir e incluir, y Júpiter justamente da un sentido de qué es lo que excluyo y qué es lo que incluyo. Por eso, dentro de lo que incluye Cáncer, está todo aquello que empieza a repetir para poder afectivizar. ¿A qué voy con todo esto? Que justamente es donde podemos elegir qué escuchar y qué no, qué información incluir, porque eso es lo que nos nutre, lo que nutre al huevito canceriano, y aquella información que viene rebotando y demás sobre desgracias y etcétera, poder excluirlas. Ahora, excluirlas no quiere decir hacer la vista ciega. Recordemos que lo excluido en cáncer luego en el viaje zodiacal, Escorpio viene a recuperarlo, y si está en el orden de lo reprimido, aparece como un volcán desde lo escorpiano. Por eso me parece importante que esté el Sol con Júpiter, porque Júpiter va a amplificar justamente aquello que buscamos incluir, cosa que el huevo sea bien grande, pero también amplificar lo excluido. Pero el Sol es conciencia, ahí es donde evitamos la represión. La represión en cuanto a qué? De decir, bueno, aquello que estoy excluyendo, soy consciente que lo estoy excluyendo, no lo excluyo por temor para sentirme en mi trinchera canceriana. Esto me parece que es lo fundamental. Y además, desde ya que Júpiter le da un sentido de que de pertenencia y un sentido de cuáles son nuestros vínculos que necesitamos como mamíferos para no poder hacer todo solos, porque no podemos hacer todo solos. Y que también, perdón, y también qué sentido tiene aquel afecto que brindamos a las otras personas que tampoco pueden hacer todo solas, ¿sí? Entonces el sentido de tribu me parece importante. Ahora, todo esto no puedo dejar de remarcar que hay una de cal, que es que Júpiter muchas veces en cáncer
amplifica el sentido hiperterritorial, hipernacionalista y se excluye todo aquello que resulta una amenaza y ahí es donde puede pasar a llamarse enemigo, ¿sí? Mm. Sí, que siempre me ha gustado el análisis que haces de cáncer, como lo que se incluye y lo que se excluye, ¿no? Como hacer un discernimiento ya no desde la razón, sino desde el corazón y el sentir, ¿sí? Desde la necesidad, que es cáncer, y que es afín a la luna. Es más desde la necesidad, ¿sí? De qué lo necesito para nutrirme emocionalmente y qué es lo que a qué atenta contra mi nutrición afectiva. Por eso, en esta puerta del año, tenemos la gran chance de echar una luz solar de conciencia sobre aquellos vínculos, situaciones, noticias para el caso y todo aquello que merece ser excluido, porque estaría atentando contra la integridad, ¿sí? Mm. Y pusiste una palabra bellísima que hemos querido abolir en nuestra sociedad actual, la diosa Anaki o la diosa necesidad. ¿Sí? La necesidad es algo que queremos abolir de nuestros hijos, por ejemplo, ¿sí? Para que no sufran, que no tengan necesidades, ¿sí? La necesidad la queremos abolir de nuestra vida, teniendo, digamos, unos recursos para que no pasemos necesidades. Es como si la necesidad la quisiéramos excluir completamente de la ecuación, pero resulta que la necesidad es lo que hace que evolucionemos y que abramos las puertas de nuevos destinos, ¿sí? Porque Como si necesitar fuese una palabra mala, algo negativo o un significado de debilidad, ¿sí? correcto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante entender que como seres humanos y como, em, a ver, como seres biológicos, en la biología, la necesidad es la que ha hecho que evolucionen las especies o evolucionen, sí, ahí en Galápagos se puede observar cómo las tortugas que tenían ciertas necesidades crecieron más en el cuello o en las patas y las que tenían otras necesidades crecieron y es la misma especie, pero como están divididas por las islas, algunas se desarrollaron de una manera distinta. ¿Sí? Eso es importantísimo entenderlo, que si en este momento que tenemos una cuadratura Saturno-Júpiter, la diosa necesidad está desbordada en muchos sentidos, entonces, de alguna manera, poderla ver no como una enemiga a la necesidad que hay que abolir, sino, por ejemplo, si recibimos tantas noticias impactantes que terminan agobiándonos y llevándonos a una angustia existencial con todo, porque además somos totalmente impotentes con muchas cosas que están sucediendo alrededor, ¿sí? ¿Por qué no ver que esa necesidad que está alrededor me está mostrando por qué me sigo intoxicando día tras día viendo las mismas noticias, viendo las mismas, sintiendo la misma impotencia una y otra vez? ¿Y por qué no más bien me doy cuenta gracias a la necesidad que necesito hacer como unas dietas de lo que estoy consumiendo? Porque, a ver, pongámoslo en términos de consumo de alimentos. Me puede gustar mucho algunos tipos de alimentos con grasas saturadas y demás, pero llega un momento donde el colesterol se me ha elevado tanto que la vida me está diciendo debes cambiar de alimentación, ¿sí? Puede ser que esto en otro momento te haya dado nutrición y demás. Lo mismo pasa con el tema de, no sé, de las noticias o de estar siempre embebidos en temas en donde somos totalmente impotentes y solo somos críticos de una situación en la cual no podemos hacer muchas, más allá de seguir criticando y seguir negando la posibilidad. Entonces es como lo mismo, es como si estuviéramos siguiendo comiendo grasa saturada, hasta que nos da un infarto, ¿sí? De alguna manera, el que entre el sol en cáncer lo que está diciendo es, ayuda a resignificar las cosas, entiende que la necesidad existe por algo y que si se está mostrando una situación, en lugar de pelear con esa necesidad, mígate y date cuenta por qué caminos te está llevando hacia ver otras cosas diferentes a las que siempre estás viendo. Sí, sí, y justamente para esta puerta del año vamos a estar con una luna en Tauro. No sé si quieres poner el Sí. gráfico. Uy.
Te pongo más bien este otro. Listo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, lo que es 21 de junio, recordemos que para muchos países de América, por el uso horario, será finalizando el día 20, es decir, mañana. El Sol a los 0 grados con Júpiter forma un sextil con la Luna en Tauro. En un sextil, ambos ejes se comunican entre sí y esto es muy bueno porque las necesidades de la Luna en Tauro están en comunicación con la conciencia solar y con la amplificación y con el sentido jupiterino y viceversa. Entonces, comenzando esta puerta del año con la luna en Tauro, es donde podemos justamente poner el foco de necesidad en aquellos recursos que estaba haciendo falta echar mano. Echar mano, como siempre digo, es la caja de herramientas que es Tauro. Aquí es donde Júpiter dice, bueno, a ver, estas herramientas que tenés, las vas a usar con un sentido, no por omisión. Acá es donde podemos darnos cuenta de muchos hábitos que estábamos teniendo o de muchas formas de proceder o darnos cuenta que nos caiga la ficha, como decimos acá, de que tenemos herramientas que posiblemente las estamos usando pero no las estamos valorando. Entonces me parece que es una hermosa puerta del año para poder marcar también un poco ese territorio en el buen sentido, ¿no? No territorio poniendo enemigos, sino de decir, bueno, a ver, hasta acá llega el otro, esta es mi zona de integridad personal y no voy a permitir que haya un otro que atente contra ella. Recordemos que los signos que más buscan esa autopreservación son justamente Tauro y Cáncer, ¿sí? Son los dos signos por excelencia que lo que buscan es preservar su círculo, ¿sí? Y también su círculo de confianza. Entonces, este sextil me parece que es excelente también para poder echar luz sobre aquellas situaciones del pasado, Luna en Tauro, que veníamos acumulando a nivel emocional, que ya prácticamente estábamos teniendo un empacho emocional en algo. Y esta luna en Tauro tiene una hermosa cuadratura con Plutón, retrógrado en Acuario. Que el desafío de esta cuadratura es poder detectar cuáles eran las compulsiones que estaban llevando a cierto empacho. Mm, Poderosísimo análisis el que acabas de hacer. Rafa, yo quisiera hacer énfasis en que todo solsticio de cáncer está regido por la luna. Entonces, cada año tenemos un solsticio, es cierto, pero cada año tenemos la luna en una posición diferente. ¿Sí? En este caso, es una luna que va en cuarto menguante, que ya está cerrando ciclo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, es una luna que está en Tauro, en donde está el regente de Tauro, Venus, y esta carta está hecha con hora universal, es decir, longitud y latitud 00, lo cual da una Venus en toda la cúspide del ascendente y en Tauro. Entonces, es un solsticio, es una puerta del año que está mostrando y poniendo en evidencia los valores y los recursos taurinos, pero ¿desde qué perspectiva? Desde un Tauro renovado, porque Urano desde el 2018 ha venido a Tauro a despertarlo. Todo lo que toca Urano lo despierta. En este caso, ¿cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo estás utilizando tus recursos propios? Y Urano lo ha venido mostrando a través de crisis, rupturas, novedades, incertidumbre, en donde Tauro ha tenido que rebuscárselas para iniciar, utilizar sus recursos. Desde el 2018 ha estado en actividad eso en pleno. Entonces, este solsticio lo que está mostrando con la luna allí en el grado cero de Tauro es de alguna manera una poner en percepción aquello, aquello que, esos valores, esos recursos, ¿sí? Y con Venus ahí en toda la cúspide del ascendente, eh, darles el matiz de gusto, de placer, de, bueno, gracias a todo lo que se ha caído, miren los recursos con los que ahora sí contamos, o la forma de ver la vida diferente que tenemos para valorar ciertas cosas que hace menos de 7 años ni lo teníamos en el radar de valoración.
lo pasábamos desapercibido, ¿sí? Y por otro lado, esta conjunción que tiene con Quirón también me está mostrando la percepción de la injusticia de tantas formas y esa percepción en sextil con Sol-Júpiter, esa percepción no es tanto para ir a cobrar una venganza, sino para ver, para entender la vida desde otros ángulos y lo que hablaba al principio. Nos pueden quitar absolutamente todo, pero no la capacidad de responder frente a algo, nosotros mismos. Entonces, este sextil, para mí lo que está diciendo es, ¿y tú qué vas a hacer con toda la injusticia a la que estás sometido en este momento, a nivel individual? ¿Sí? Más allá de salir a una calle o de ir a meternos en una guerrilla o una cosa así, es qué vas a hacer a nivel consciente en tu propia vida con las injusticias. Puedes llegar a leerlas y a verlas como parte de un destino, de una evolución mucho más macro. Puedes llegar de pronto a empezar a leerlas desde otros ángulos para desarrollar la maestría de la que habla Quirón por el dolor que me genera tantos procesos, puedo llegar a abrir otro tipo de conciencia y de percepción, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando ya lo trasladamos al ámbito personal y psicológico, esto está invitando a poder leer también las heridas injustas de mi pasado, donde viví vulnerabilidad y sensación de pérdida y abandonos y demás, que me parece que han sido injustos, y poderlos empezar a ver como un recurso y un valor que ha permitido que yo crezca y evolucione y tenga ahora una serie de factores propios que en la vida se me hubiera ocurrido desarrollar. Esa es una forma de reconciliarnos con esas partes oscuras, duras, injustas de la vida de nuestro propio pasado. Cuando yo logro hacer eso a nivel psicológico interno, también empiezo a ver que todos estos procesos de injusticia con los que estamos rodeados van a tener en algún momento algún sentido, pero que desde mi ego no lo alcanzo a ver, pero desde una función trascendente y con de larga data, tal vez pueda llegar a percibirlos. Lo mismo, ¿no? De que la vida sabe más de lo que este pequeño ego puede llegar a saber. Sí, justamente esta luna con Quirón está como para poder hacer un poco de cuerpo acerca de las vulnerabilidades que tenemos. Y el Sol y Júpiter está diciendo echemos una luz de conciencia para algo y también poder formar una red de apoyo, cáncer, para temas quironianos, para, bueno, asemejanzas con personas en las cuales compartimos ciertas dolencias, ¿no? Como siempre se dice que el dolor no es de propiedad privada, ¿sí? Entonces me parece que es muy bueno para poder formar ese tipo de círculos. A su vez, esta luna en Tauro tiene un trígono con Marte en Virgo. Hemos hecho hace 2 semanas, sí, si no me equivoco, un programa dedicado a Marte en Virgo. Bueno, está en el canal, todo el recorrido de Marte en Virgo. Esta luna, justamente, los recursos taurinos se ponen a disposición para que Virgo los pueda ordenar, reordenar, utilizar de forma dosificada, lo Marte en Virgo, ¿sí? Entonces, justamente es un solsticio que invita a la acción, a la acción sostenida en el tiempo. Acá no se trata de poner toda la energía en el punto de partida de forma explosiva, sino de hacer un poco cada día. Entonces, qué gran momento este solsticio también para poder trazarse metas que requieran de, bueno, de rutinas, que requieran de ciertos horarios en la agenda. Yo creo que el mejor acto de psicomagia que se puede hacer es agarrar un calendario, una agenda y ante una meta dedicarle determinado tiempo en el día y poder seguir un poco ese plan de acción. Esa es la forma en que la luna en Tauro va a sentirse contenida, sabiendo de que Marte está allí para poner un granito de arena todos los días. Me parece que es un gran solsticio, ¿sí? Para poder dedicarse a proyectos que requieren un poco de un día a la vez. Me parece que Sí. es bárbaro, pero bárbaro, Y- ¿eh? Ya me empecé a entusiasmar. Bueno, me pasa, me agarra en medio de los videos que me agarra un subido. Entonces, ¿a qué voy? Que este Marte tiene a su vez un sextil
Bueno, desde ya con Júpiter, ¿sí? Entonces, no es en vano que se hace esto, se ponen estos granitos de arena o este ladrillo día a día, sino que tiene un para qué. No son acciones que se dan por omisión o por default, sino que tiene un sentido. Entonces, es muy bueno para iniciar cualquier proceso que teníamos en el orden de lo pendiente, pero hacerlo con cierta alegría jupiterina, ¿sí? Con un para qué, no con a ver, lo digo con esperanza, de hacerlo con esperanza, pero no como una falsa esperanza, sino de que hay un horizonte, ¿sí? Que hay una perspectiva. Entonces me parece un día bárbaro, ¿sí? Para empezar algo. Pero buenísimo, buenísimo. Y a su vez, este Marte sigue teniendo cuadratura con Urano, ¿sí? Se llama cuadratura disociada, pero al fin es cuadratura. Por grados sigue estando en cerca de lo que son los 90 grados. Entonces, este Marte también permite hacer las cosas de una forma diferente, por medio de Urano, de no volver a repetir los mismos patrones. Si estábamos armando el Tetris, como hablábamos la otra vez de Marte en Virgo, jugando al Tetris, no armándolo, bueno, justamente utilizar otra metodología para jugarlo, ¿sí? Es una forma de juego de Tetris distinta, las que nos propone esta cuadratura disociada de Marte y Urano. Mm. Sí, qué bonita interpretación la que haces de Marte en Virgo y de la que hiciste también de esta luna Quirón con la red de apoyo. ¿Cómo es de importante utilizar esta energía de accionar, que es un accionar práctico, concreto, eficiente? Fíjate la diferencia con un Marte en Leo, que es un accionar pomposo, belicoso, inflamado. ¿Sí? Cuando pasa Marte en Tierra es como ya la energía del cirujano, del experto, del perito en algún área específica, ¿sí? Que está diciendo, acá no se trata de la visibilidad, sino de los resultados a los que puedo llegar. Mientras que un Marte en Leo se trata de, de, de visibilizar y de motivar a la mayor cantidad posible de personas. En Marte, en Virgo es, vamos es a hacer algo concreto, práctico, eficiente, constructivo y generador de futuro. O sea, todo el tema de tierra. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, mira cómo es de importante para una luna Quirón eso que tú mencionabas de la red de apoyo. Cada vez que nosotros contamos en una red de apoyo nuestra situación con la que hicimos identidad, porque no puede ser que mi padre haya sido tan abusivo en mi vida y creemos que somos los únicos que tenemos ese abuso y ese abandono y lo guardamos en el centro de nuestro corazón como un veneno y como un tesoro porque además nos da identidad. ¿Sí? Y evitamos contarlo o airarlo de cualquier forma cuando de pronto y de repente llegamos a un grupo en donde hay más personas que han sido vulneradas, igual, peor o no tan difícil como lo que me sucedió a mí, empiezo a darme cuenta que no soy el único, ni el ombligo, ni el centro del universo, el que más sufrió o el que tiene tan sufrimiento, que no me vengan a decir que hay otras personas que sufren más que yo, porque empiezo con empatía a reconocerlas y ahí es donde Quirón Luna empieza a obtener maestría, al darse cuenta que el sufrimiento no es algo que solo me pasó a mí, ni es algo que el destino se ensanchó contra mí específicamente. ¿Sí? Y de ahí entonces empiezo a abrir un poco el panorama. Por eso esta red de apoyo es tan importante hacerla en este instante y ponerla más en evidencia porque un sol en cáncer es generador de clan, de espacios donde me siento contenido y protegido. Y con una luna Quirón puedo encontrar valor en la interacción de hablar desde el corazón y desde lo auténtico, no desde las fachadas, sino cuando realmente podemos hablar de que, uy, no, esto es lo que me pasó o esto es lo que me ha venido sucediendo, ahí empieza a haber una cohesión de almas poderosísima. Entonces, este es un momento con esta luna en trígono con Marte que podemos llegar a tener las capacidades económicas, físicas, materiales, o por lo menos de espacio para poder ser motivantes para generar estos grupos de apoyo o estos grupos de interacción. Además, con Marte en Virgo, son grupos selectivos, ¿sí?
Es decir, no se trata de irme a reunir con cualquier persona por la soledad que tengo, no. Se trata de hacer como una selección. Sí, grupos utilitarios, ¿no? A lo Virgo, como que de aquel encuentro surge también una utilidad en común. También, querido Juan Carlos, he de destacar el quincuncio que hay entre el Sol y Júpiter para con Plutón en Acuario, para con Plutón retrógrado en Acuario. Me parece que este quincuncio justamente invita a no caer en la tentación, a no pisar el palito, por así decirlo, de generar un enemigo por fuera de nuestra trinchera que tiende a estar magnificado o tiende a estar amplificado, porque cuanto mayor poder se le da a ese fantasma, entre comillas, mayor es la cantidad de defensas que tiene el castillo que nos armamos para protegernos. Entonces ahí sí es cuando Júpiter justamente puede amplificar la protección y eso ya pasa a ser miedo, ¿no? Como si todo proceso que lleve a una alquimia o a una transformación, que es Plutón, vaya a ser un foco de peligro. Entonces ahí sí nos podemos quedar del lado de lo canceriano, queriendo seguir igual sin cambiar absolutamente nada, porque se le teme a qué, a Plutón, a los cambios profundos y estructurales. Por eso, qué bueno que Plutón esté retrógrado, que lo estará haciendo hasta octubre, lo está haciendo de los primeros días de mayo, esta retrogradación, justamente para poder ver de frente a esos fantasmas y decir, bueno, no era para tanto, me estaba sobreprotegiendo de situaciones o de cosas que eventualmente no estaban sucediendo. Me parece que esta es una de las claves. Y hay otra, sí, y hay otra clave con Plutón. Plutón es como un destino. Ese término de destino también es otro término que hemos querido abolir por completo de nuestra vida, ¿sí? Cuando si vemos simplemente hacia atrás y nos damos cuenta que hemos tenido una participación concreta en nuestro camino y en nuestro andar, pero que el destino ha jugado una pieza fundamental, ese encuentro con ese amigo, esa apertura de posibilidades con ese trabajo, ese enamoramiento que surgió de repente por alguien, ese nacimiento de ese hijo no planeado. Es decir, tantas cosas que nosotros occidentales creemos que somos los dueños de nuestro destino. Pues Plutón es uno de los símbolos que marca esos límites de las cosas como son, lo que hay, no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, como bien lo mencionas, Rafa querido, desde Júpiter en Cáncer, puedo protegerme a toda costa de esas energías del destino, diciendo no existen en ese quincuncio. Entonces me autoprotejo y busco comprar los seguros a todo para que el destino no me asalte, para que no me vaya a violar una nueva noticia, para tener todo bajo control. Entonces me puedo quedar en una posición de defensa y de autocuidado al extremo. ¿Sí? Eso es una posición muy egoica, muy desde el ego, importante en sentido de protección de la individualidad, pero también supremamente nociva para los procesos de desarrollo a larga data. Es decir, cuando más bien empezamos a ver la vida desde un punto de vista más trascendente de este propio ego, puedo entender que cada uno de los pasos de ese destino están escritos por una conciencia más amplia que la pequeña conciencia de vigilia que yo trato de sostener en el tiempo. Y esa conciencia más amplia es el self, que a través de cada uno de los eventos y situaciones fortuitas, que aparentemente nada tenían que ver conmigo, tienen todo que ver con mi propio destino. Ese es un poco ese Plutón abriendo paso a esa conciencia. Ahora bien, hay otro factor, Rafa, cuando tú estabas mencionando este aspecto que se hace entre la Luna, Marte y este trígono. Esto es una punta de cometa, ¿sí? Que es la punta de cometa que tenemos con los planetas transpersonales, ¿sí? La tenemos aquí. Entonces, este solsticio también es como si le diera una pauta a los planetas personales, ¿sí? Porque en este momento es como si estuviéramos con esta cometa de los transpersonales en manos de energías totalmente ajenas,
como si nos llevara la corriente para un lado y para el otro, con Urano, Neptuno y Plutón haciendo de las suyas. Entonces este solsticio es como, es como un aire, un refresco de poder decir, pero sí hay algo de poder personal en todo esto, ¿sí? Es decir, que se haga trígono y sextil con planetas personales y con Júpiter de por medio. De todas formas, es algo así como la invitación a eh, vuelve a ti, no te quedes tanto con las mareas que están sucediendo alrededor, como regresa a ti y céntrate. Si te centras, tienes el poder de hacerlo con un Sol Júpiter en Cáncer. A esto último que dijiste da lugar a la intervención de Saturno y Neptuno en Aries, en comunicación, en cuadratura al Sol y Júpiter, que es justamente la dinámica de poder centrarse y de volver a uno mismo para poder cultivar aquella versión ideal que buscamos del yo. Neptuno da la licencia de poder soñar con esa versión ideal. Saturno trabaja y está a disposición para ello. No es un Saturno que está sin Neptuno que dice, ¿para qué estoy trabajando en mí? O en mi yo, o para qué estoy justamente planteando una circunferencia alrededor mío que me permite generar una investidura propia. Neptuno le da una esperanza, ¿sí? Y una motivación a este Saturno. A mí me encanta la combinación Saturno-Neptuno, a mí en lo particular me encanta en Aries, me parece que es la mejor forma que tenemos de poder evolucionar, ¿sí? Me parece a nivel personal. Y justamente al tener una cuadratura con el Sol Júpiter está diciendo qué tanto de nuestra evolución lo ponemos en contribución con nuestra gente y qué tanto de la evolución personal del otro lo tomamos también como un logro propio, ¿no? Acá es lo que invita también a no estar en competencias desleales. Es como decir, no, bueno, ejemplo, ¿no? A Juan Carlos le va bien, entonces, no, eso no me influye. No, yo me pongo contento porque a Juan Carlos le vaya bien. ¿Me explico? Porque hay un sentido canceriano de cuestiones en común y demás. Yo creo que acá justamente es para dejar situaciones de envidia de lado, ¿no? También situaciones de decir, no, bueno, porque al otro le va bien, entonces yo me pongo en una situación resentida o me pongo a competir yendo por atrás o con artimañas o de una forma que no es, que es desleal. Me parece que invita a eso. Pero total. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que esta conjunción de Saturno con Neptuno es lo que nos puede llegar a permitir a tener unos procesos de evolución contundentes, realistas. Podemos aterrizar la vida, los sueños, las ilusiones, las fantasías, las aterrizamos con el dolor del aterrizaje, porque duele desprendernos de la imaginación donde todo se puede hacer, a donde solamente aquello que puedo pagar con vida, con tiempo, es lo que se puede hacer, ¿sí? O sea, Neptuno siempre nos invita y nos llenan y nos dicen, pero tú qué quieres, y yo sueño con lo que quiero, y sueño en este matrimonio, y sueño en esta vida, y sueño en este viaje. Muy bien, todo eso es lo que quieres de Neptuno y los sueños, las ilusiones. Pero Saturno dice, ¿y qué puedes hacer de todo eso, no? Es que como yo siempre digo, Saturno viene a decirle al Neptuno, lo que no se puede realizar, no se puede realizar. Lo que se puede realizar, encontramos la receta de cómo cocinarlo. Pero aquello que no se pudo realizar, no es que no se puede realizar y ya, sino que lo transformamos en arte. Es decir, si hay algo que estaba dentro de mis objetivos, que no lo puedo realizar, lo puedo volcar en una poesía, en una canción, en una pintura, en un dibujo, en cualquier tipo de actividad expresiva que tiene que ver mucho con Neptuno. Es decir, se baja por ese lado aquello que no se puede realizar. No es que no se puede realizar y lo desechamos. ¿Me explico? Sino que se lo transforma en un canal creativo. Bellísimo eso. Exacto. Y, y con Saturno es un momento muy importante, con Saturno Neptuno en los primeros grados de Aries, más bien para preguntarme en lugar de qué quiero, qué puedo realizar. O sea, de qué tengo capacidad para hacer. ¿Sí? Porque si nos quedamos solamente en Neptuno, en los sueños y en las ilusiones de lo que deseamos, sin ver las capacidades que tenemos para lograr eso que deseamos, nos quedamos en la incapacidad y en el infantilismo de estar siempre
sintiendo que nunca puedo realizar los sueños, que nunca puedo hacer las cosas porque estoy concentrado solamente en la imaginación, en el imaginario de las cosas. Cuando pasamos a Saturno y decimos, más bien, en lugar de qué quiero, es qué puedo con los recursos con los que cuento. Y recursos no solamente hablo de económicos, sino Sí, sí. recursos de tiempo, de paciencia, de capacidades físicas. No se trata de decir qué quiero, sino qué puedo, cómo lo desarrollo en el tiempo. Saturno, ¿sí? Entonces, esta conjunción Saturno-Neptuno, tan poderosa desde Aries, que apenas tenemos una entradita. Es que Saturno y Neptuno van a empezar a retrogradar pronto para devolverse de nuevo, Septiembre, octubre se vuelven a Piscis. devuelven a Pisces, ¿sí? Pero ya, digamos, de entrada ya nos está hablando de esto. Entraron para hacer la cuadratura con Júpiter, la cual se pone en evidencia en este solsticio y está activísima en junio. Es la última vez que la tenemos partir después de tres toques. O sea, Saturno con Júpiter ha tenido tres toques, uno retrógrado, otro directo y así durante el 2024. Y no es cualquier cuadratura. La cuadratura es esta cuadratura de ida, es decir, es la cuadratura creciente de la conjunción de Saturno-Júpiter, es decir, donde los cronocratores cambiaron de paradigmas. En esta cuadratura se pone a prueba en cardinalidad lo que iniciamos en el 2020 como un cambio de visión estratégica de la vida a nivel personal y social y de parejas y de todo. En este momento se pone en evidencia qué fruto está teniendo eso que iniciamos allí y cómo necesitamos hacer correcciones si hemos estado al exceso en algo o en deficiencia de algo. Es un momento de hacer esa corrección. Entonces, no es cualquier cuadratura. Además, una cuadratura desde Saturno en Aries no se produce hace más de 200 años o más, mucho más todavía. ¿Sí? Se han producido al revés con Júpiter en Aries, pero no con Saturno en Aries. Por lo tanto, esto está hablando que es un nuevo tiempo y es algo a lo que no estábamos enfrentados. Y reconocer ese proceso es labrar activamente con las capacidades ese nuevo futuro, ese nuevo tiempo individual y colectivo. Entonces, es un momento para no quedarnos en el llanto de la victimización Saturno-Neptuno, sino más bien a qué me está convocando todo lo que está sucediendo a sacar mi potencial, mi forma de hacer la vida. Y esto con un Júpiter en cáncer es supremamente manifestador. Es la puerta del alma. Un Júpiter en cáncer em, es la manifestación viva, es tener capacidades de accionar en este mundo, porque es la puerta de dar a luz, de alma a cuerpo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, el Sol en Cáncer hará el recorrido, no solo genera estos aspectos el día 21, sino que también los días siguientes hace todos estos aspectos que hemos mencionado. Luego, hacia el día 25 de este mes, se va camino a la luna nueva en Cáncer. Del cual haremos programa Ahí detallado. va. Exactamente, estaremos haciendo programa la próxima, o sea que nos dedicaremos a ello. Bueno, y Cáncer va a seguir gobernado por el Sol hasta el 22 de julio, donde ya entra en Leo, pero el último aspecto que va a hacer es cerca de lo que es el 19 de julio, que el Sol hará una cuadratura con Quirón, que justamente es para echar luz acerca de las situaciones en las cuales el carnero ariano quiere estar golpeándose contra la pared, queriendo derribarla y esa pared es más fuerte. Es como seguir insistiendo en aquello que ya no tiene motivo de ser o de querer estar apegado a aquellas victorias o conquistas que en el pasado no se pudieron haber realizado. Peligrosísimo para la búsqueda de la venganza. Sí. O también para la posibilidad de redimir muchas cosas, ¿no? Las dos.
Hay otro aspecto que, aunque no está directamente relacionado con el sol, sí lo está iluminando el solsticio y me parece digno de mencionar, y es que el día 7 de julio del 2025, Urano cambia de signo. Es el primer, sí, es el primer cambio porque él retrograda, correcto, sí, el retrograda. Y es la entrada del sabor, de tremendo sabor, de avances a una velocidad, incluso puede dar vértigo. Afortunadamente, esta entrada de Urano a Géminis la hace de la mano de Venus. Es Y curioso Venus es cómo, equilibrio. sí, es curioso ver cómo Venus entra en Tauro y despide a Urano después de 7 años de estar allí y también después avanza y le da la bienvenida en Géminis. ¿Sí? Esto pues me parece muy bonito porque fue lo mismo que hizo Mercurio cuando salió Júpiter de Géminis, le dio la despedida a Júpiter y le dio la bienvenida en Cáncer, ¿sí? Cuando 9 de junio ingresaron. Esto mm, me dice, los planetas personales, lo que me dice es que tenemos la capacidad de sintonizar con cambios trascendentales a nivel de nuestro pequeño microcosmos. Los planetas personales como Mercurio, Venus, están mostrando lo que tenemos en el cotidiano. Urano, Neptuno, Plutón está mostrando cambios sociales, algo más trascendente. Tener una Venus en conjunción con Urano recibiéndolo en Géminis es tener una capacidad de gusto por los avances, por este espíritu prometeico, por este titán del progreso. De alguna manera es como si encontráramos que gracias a este titán del progreso entrando en Géminis a una velocidad de vértigo, le encuentro placer, Venus, y encuentro usabilidad en Géminis de todo lo que trae, de todos los cambios que está trayendo un Urano en Géminis. Seguramente es grandes avances a nivel de la inteligencia artificial, del aprendizaje, de los estudios, de organizar la información de tal manera que tenemos como un salto importantísimo a nivel de cada uno de nosotros con el gusto del aprendizaje y entender más en profundidad algo. Sí, justamente permite esta usabilidad de Venus, el hecho de poder sumar a Urano en Géminis a la caja de herramientas. Entonces, eh, qué mejor momento para poder utilizar todo lo que traerá Urano en Géminis y capitalizarlo a favor. Seguramente haremos unos buenos programas al respecto. Eh, tenemos 7 años. Tenemos 7 años para hacerlo. Bueno, Rafa, querido, ¿algo más de mencionar? No, 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 no. Hemos visto todos los aspectos de este sol ingresando en cáncer, de esta puerta del año, de este solsticio. Maravilloso. A manera de síntesis, invitar a nuestros oyentes, este programa del solsticio, lo que busca es incentivar más la esperanza, la fe, las posibilidades, con algunas imágenes que hemos tratado de amplificar durante los 50 minutos de programa que hemos tenido. Y más allá de toda la teoría, de todos los aspectos astrológicos, yo te invito a que pienses en lo que dice Víctor Frank, que lo único que no nos pueden quitar es la capacidad de responder o de dar una visión o una respuesta a lo que nos está sucediendo. Eso es único, es humano, es individual, no depende de nadie más, depende solo de ti. ¿Cómo aprendes a responder sobre todos los eventos complejos? Yo diría que es como si con la cuadratura Saturno-Júpiter tuviéramos esta guerra de titanes de los cronocratores y es como si estuviera ganando la partida las fuerzas oscuras, difíciles, de tristeza, de depresión, de angustia. Esas fuerzas están con una energía fuertísima porque está en cardinal y en Aries. Y en pugna está Júpiter en cáncer, que está diciendo,
La forma de hacerle contra a todo esto está en el corazón de cada individuo, en la capacidad de responder frente a cada situación. ¿Cómo voy a responder frente a una noticia que no me gusta? Solo con la crítica, la burla, la negación, la pelea con mi vecino porque está alineado con esas ideas. ¿O voy a responder frente a todo eso con reflexión profunda, con ver más que todo a qué me está convocando? ¿Para qué me sirve todo esto en mi destino, en mi vida? ¿Cómo puedo reestructurarme con esto que estoy viendo alrededor? ¿O voy a utilizar todo eso para seguir la onda del mal en donde nos vamos a terminar peleando todos, entre familias, porque no piensan como yo pienso, porque, ¿sí? Yo creo que es un momento donde debemos exaltar virtudes de empatía, del amor, del contacto humano, de la socialización, de- del respeto por la diversidad y por el otro. Eso es algo que Júpiter en Cáncer está remarcando y que yo creo que ahí es donde se arma la verdadera esperanza, en donde también podemos excluir aquellas cosas que nos están intoxicando profundamente y poder centrarnos y volver a nosotros mismos. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, recomiendo un programa que hiciste con Martín Ochoa sobre la cuadratura Júpiter-Saturno llamado la La titanomaquia, Titanomaquia. Titomaquia, eso, titanomaquia, sí. Titomaquia, eso, que está en tu canal. La guerra de titanes. Eso. Sí. Querido Rafa, muchas gracias por tu tiempo. ¿Negrito Por salió o está ahí favor. contigo acompañándote? El, A ver. el otro astrólogo que se Estaba despide de la atentamente audiencia. escuchando el programa, así que bueno, acá que se le vean los ojos, bueno, tiene ojos bien negros, bien, bien negros. Bien. Entonces, bueno, acá les enviamos un saludo a todos, gracias por estar y gracias siempre por estar acompañándonos. Tan bello. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, en 7 días, para hablar de la luna nueva en Cáncer y a nivel de hacer una interpretación simbólica para cada uno de los 12 signos del zodiaco o si cae en cada una de las 12 casas. Gracias, Rafa, querido. Por favor, gracias a ti, gracias y un saludo a toda nuestra querida audiencia. Sí. Abrazos.